Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo qué horario estés viendo este video. Vamos a continuar con el curso de estructuración y escritura de artículos académicos en inglés. Este es el segundo curso, el segunda lección. Si te perdiste de la primera, aquí lo voy a dejar en la descripción y de igual manera estará en el playlist, ¿no? En esta ocasión vamos a continuar con la lección de hoy, el cual estará abarcando sobre el objetivo y la hipótesis. Permítame poner el puntero láser para ir viendo poco a poco, ¿no?, el contenido. Bueno, la presentación de los objetivos. En esta clase podrás identificar y diferenciar entre los objetivos y la hipótesis, ¿no? Son cosas distintas en donde, bueno, estas son parte principal, son el núcleo central de nuestro artículo científico. Los objetivos son precisos, son resultados precisos, los cuales se pueden lograr usando diferentes recursos, ¿no? Y la hipótesis, de igual manera, debe ser precisa, clara y verificable, ¿no? Se debe de verificar y, bueno, es un statement, es una declaración, es un enunciado, ¿no? Que debe ser preciso, claro y verificable. Verificable en qué aspecto que debemos de verificar si se cumple o no con los posibles o con los resultados que se obtengan de un experimento. Y bueno, el objetivo de un artículo o de una tesis, ¿no?, es la razón de la escritura del artículo, ¿no? Al escribir al establecer nuestro objetivo, nosotros les vamos a estar diciendo al lector qué es lo que, qué es lo que espera, ¿no? O qué es lo que espera leer o qué nosotros podemos demostrarle, ¿no? Y y qué espera del contenido, ajá, o qué espera también el aprender o estar convencido de que con el objetivo de nuestro artículo, pues se interese en descargarlo y ocuparlo también como referencia, ¿no? Para su propio artículo científico. Y bueno, el objetivo aquí nos menciona que debe ser simple, ¿ok? No debe rebuscarse mucho y debe ser fundamental en nuestro artículo científico, ¿no? Entonces, si nosotros lo escribimos de la manera más adecuada, eh, dará un precedente en nuestra introducción. Saben, se escribe en la introducción, se escribe también en el abstract y también en las conclusiones a manera de recordar, ¿no? Entonces debe de dar eh, un soporte fuerte al resto de nuestro artículo, ¿no? Ya que nos menciona, pues, cuál es el objetivo, cuál es el propósito final de lo que estamos realizando, ¿no? Los objetivos proveen una descripción adecuada, una descripción precisa de las acciones específicas que se tomarán eh, a cabo para realizar o para alcanzar el objetivo, ¿no? Es decir, una declaración. Bueno, los objetivos generales principalmente nos mencionan las intenciones de resolver un problema, ¿no? O resolver tu problema. Pues en este caso, aquí se da un ejemplo que yo quiero encontrar la respuesta del problema A completando la acción B, ¿no? O la metodología B, que en este caso se refiere a eso, ¿no? Entonces tú debes de explicar el detalle de la acción B, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer en este caso? Puede ser algunas veces difícil el, el desarrollar
unos objetivos reales de nuestra investigación. Y bueno, hay algunos problemas, tanto al alcance bueno, sí, al alcance de nuestro objetivo. Y bueno, sin incluir detalles como, bueno, suficientes detalles, también no es recomendable que sea ni muy simple, como dice aquí, y tampoco muy ambicioso, ¿no? Debe tener debe ser regular en este aspecto, ¿no? Y bueno, en cuanto más el objetivo se formule, entre más preciso sea, va a ser más simple de que se defina, ¿ok? Y más simple de que se pueda entender, ¿no? De esto también dependerá del tipo de estudio y la metodología que se esté usando em, en eh, el artículo científico que estemos desarrollando, ¿no? El objetivo debe ser señal em, o sí, debe de marcar qué tanto o el nivel de ambición que tú le vas a poner al manuscrito, ¿no? Al artículo científico. ¿Ok? Entonces, es importante el, que el tiempo que le tomes al objetivo del proyecto de investigación, del artículo científico, le sean bastante, ¿no? Debes de ponerle mucho esfuerzo en cuanto a la definición y, y establecimiento del artículo, ¿no? Ya que nos va a permitir o va a permitir también a los lectores definir bueno, definir si va a seguir o si va a continuar con la lectura del mismo, ¿no? Es muy importante establecer un objetivo simple, no tan simple, pero tampoco ambicioso y bien definido, ¿no? Que se entienda muy bien del contenido o sobre el contenido de tu artículo científico. Y bueno, algunas características de un buen objetivo: debe tener cohesión, ¿ok? Debe ser claro, debe tener un orden lógico de lo que se está presentando, debe ser consistente, debe tener una buena unidad, debe ser conciso y completo, ¿no? Esas son algunas de las características que definen pues a un buen objetivo, ¿no? Que sin embargo se desea, ¿no? Se desea de que se cumpla todos estos parámetros. Sin embargo, en algunas ocasiones, pues no es tan tan real de que se cumpla todo. Sin embargo, debe de tener la mayoría, ¿no? De esos parámetros. Entonces, estos son uno de los lineamientos o una de los parámetros o características que debe tener nuestro objetivo para que sea un objetivo fuerte o un buen objetivo, ¿no? Entonces, aquí algunos lineamientos de desarrollar nuestro objetivo. Debe ser específico, de manera general debe de evitarse, como bien decía, deben de evitarse declaraciones o enunciados de manera general. Se deben de incluir qué es lo que estás haciendo, ¿no? Claramente, si no, no sería tu objetivo. Debe ser orientado a metas, ¿ok? De qué es lo que se desea realizar, cuál es el resultado que se obtendría, ¿no? Por ejemplo, debe estar establecido en términos de los resultados deseados, ¿ok? Debe ser achievable, debe ser lograble, ser realístico en lo que tú esperas de cubrir, no, no ser muy ambicioso, ¿no? No intentarlo de más, ¿no? Debe ser realista, como dice aquí. Un poco ambicioso, pero tampoco debe ser tanto, ¿no? O sea, debe tener un balance. Entonces,
Debe ser, el objetivo debe de ser completable, por así decirlo, achievable, como dice aquí, debe ser lograble, ¿ok? Bueno, aquí como menciona un objetivo lograble, es mejor que un objetivo ambicioso, ¿no? Y no se pueda cumplir, en este caso. Entonces, sí, debe ser tanto específico, tanto debe de reflejarse lo que se desea obtener y debe ser lograble, ¿no? Alcanzable, ¿no? Podría definirse también. También nuestro objetivo pues debe ser conciso, de uno o dos sentences, de uno o dos, podría decirse, uno o dos frases, ¿ok? Que no siempre es así, ¿no? En las revistas pues te mencionan algunas guías también. Sin embargo, aquí lo que se recomienda es de que sea corto el objetivo, ¿no? Y que no sea muy vago, como dice, o muy ambiguo, como dice aquí abajo, ¿no? Debe ser claro y tampoco debe ser confuso, ¿no? Debe ser muy claro en este contexto. Bueno, para identificar nuestro objetivo, ¿ok? Debemos en este caso, tomar nuestro manuscrito e identificar nuestro objetivo, que es la declaración de nuestra contribución a la literatura o la investigación, ¿no? Entonces debemos de preguntarnos pues, cuáles son las características de nuestro objetivo. También debemos de preguntarnos si nuestro objetivo es novedoso e interesante, ¿no? Tal y cual como nos preguntamos al inicio de la primera sesión, debemos de preguntarnos, de cuestionarnos si nuestra investigación es novedosa, ¿no? En este caso, pues, si nuestro objetivo pues, es interesante también. Y bueno, y contestando la primera pregunta, y cuáles son las características de nuestro objetivo, debe tener las siguientes características. Como se había comentado anteriormente, debe tener buena cohesión, debe ser claro, con un orden lógico, debe tener consistencia, unidad, debe ser conciso nuestro objetivo, claramente, y debe ser completo, ¿no? Entonces, vamos a comparar objetivos. Y bueno, esto es para ustedes, para los que estén viendo este video, a manera de ejercicio, a manera de práctica, con los tres modelos o con los tres papers modelos que ya tienen ustedes, dependiendo relacionado a la área de expertise del cual estén realizando su artículo científico, deben de comparar los objetivos, ¿no? Primeramente, pues, encontrarlos, ¿no? Ya saben que se encuentran principalmente en el final de la introducción, también en el abstract, ¿no? Y hay algunas palabras clave para encontrar el objetivo. Por ejemplo, el objetivo de este paper es tal, ¿no? The aim of this paper es tal, ¿no? Entonces, ya, vale, entonces ya que encuentren objetivos, pues deben de compararlos, ¿no? A ver cómo los estructuran, cómo los abordan en este caso, cómo los escriben, ¿no? Eso da bastante idea para que puedas escribir propios o tu propio objetivo, ¿no? De igual manera, no tan, bueno, no tan solo tu objetivo, sino la escritura de todo el paper como tal, ¿no? Es bueno tener eh, ciertos artículos científicos modelo para poder, y bueno, de la revista también quieras publicar, para ver cómo estructuran todo su artículo, ¿no? No solamente para el objetivo en este caso. Entonces, de aquí nos vamos a cómo se pueda mejorar un artículo, este objetivo, perdón.
Entonces debemos de, ya que tengamos o que ya que comparemos los objetivos o el objetivo que nosotros escribimos, porque para esto también tú puedes escribir un objetivo, ¿ok? Y compararlo con otros, ¿no? No simplemente antes de escribirlo, ¿no? Si ya tienes tú un objetivo escrito, puedas pues, compararlo con otro, pues es mucho mejor, ¿no? Así para observar qué es lo que falta, qué es lo que sobra, ¿no? Entonces, importante eso. Entonces, ya después de que tengas tu objetivo escrito, ¿sí? Debemos de comparar los cuatro objetivos, ¿ok? Entonces, ya que tengamos cuatro objetivos juntos o comparados, debemos de cuestionarnos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, primeramente, preguntarnos si nuestros objetivos, o perdón, los objetivos del artículos científicos modelo son claros y concisos, ¿no? ¿Ok? Ya después de que analicemos eso, preguntarnos si nuestro propio objetivo es claro y preciso también, ¿no? ¿Ok? Esa es una serie de pasos, ¿eh? Para poder ver si, no, si se puede mejorar nuestro objetivo que escribimos anteriormente. Entonces, con ello, preguntarnos si los objetivos de los artículos científicos modelo o qué es lo que hace que tengan en común. El objetivo es similar al, a los anteriores o a los que ya, a los de los modelos, artículos modelo. Entonces debemos de describir las similitudes que existan entre nuestro objetivo y los objetivos que se tienen en los artículos, ¿no? Modelo. Entonces también podemos preguntarnos que si podemos identificar la hipótesis en los modelos, en los papers, ¿no? Modelo que seleccionamos. Algunas veces la hipótesis no se escribe, ¿eh? Realmente el objetivo es el principal, ¿no? En algunas ocasiones, pues nos podemos encontrar la hipótesis, pero si encontramos la hipótesis, si el objetivo es lo mismo o se encuentra una diferencia, ¿no? Hipótesis y objetivo, y es posible también mejorar mi objetivo, ¿no? Y si hay manera de mejorarlo, escribir un nuevo objetivo, piensas que se puede realizar, ¿no? O mantener el original que ya se escribió para escribir una versión final, ¿no? Pero con la misma estructura del que ya tengamos, ¿no? Ok, pues continuando con nuestra presentación, pues vamos a, ya teniendo nuestro objetivo muy claro, ahora tenemos que escribir nuestra conclusión, ¿no? Que también es importante momento de considerar sobre algo, ¿ok? Generalmente la contribución especifica o se establece en la introducción y también en el abstract, ¿no? Son las cuales o son las primeras cosas, las- los parámetros los cuales se leen, ¿no? Al inicio de elegir algún artículo. En este caso, opción, primeramente, identificar las contribuciones de los paper modelos, cuales ya se eligieron. Aquí se especificaron tres, pueden ser muchísimos más, ¿no? Ya saben que hacer una tesis, también al realizar un artículo científico, pues no se tienen un mínimo, pero sí son bastantes, ¿no? Pero en cuanto a lo que se desea realizar, sí debemos tener artículos modelo para ver todos los parámetros que se necesitan, ¿no? Bueno, para identificar las contribuciones nos podemos apoyar en las diferentes frases que se pueden ver a continuación.
Bueno, para esto, para identificar, escribir la propia yo, ¿no? Y estas frases son muy buenas para como base, como, como apoyo para empezar a escribir nuestra. Y podemos escribir, this paper contains that, paper contiene que, o como objetivo tal, ¿no? Encontramos que nuestro equipo descubrió, si se pueden dar cuenta, se asemeja, ¿no? A los objetivos, las frases, ¿no? Entonces también deben tener en cuenta que puedes tener, bueno, que se puede tener estas frases en cuenta para facilitar la escritura de contribución. Debemos de cuestionarnos esto, ¿no? Preguntarnos eh, que si se puede las, describir las características, ¿sí?, de nuestra contribución a, a los modelos, artículos académicos modelo que encontramos, ¿no? Y también compararla con nuestra contribución que escribamos, ¿no? También preguntarnos qué es lo que hace que nuestro manuscrito, artículo científico, sea novedoso y diferente, con base en ¿no? ¿Por qué mi contribución es importante, ¿no? También importante definir eso, que generalmente pues, son ya sea de mejoras o de resolver algún problema o alguna brecha en la investigación que exista, ¿no? Ya teniendo estas tres preguntas o respondiéndolas, podemos definir ya nuestra contribución, ¿no? O podemos mejorarla incluso si ya tenemos algo escrito. Y por eso, respondiendo estas tres preguntas, podemos escribir nuestra contribución un poco más clara. Bueno, como se había comentado en la sesión uno, cover letter, que es una carta que se debe incluir junto con la subida de nuestro manuscrito, ¿no? A las diferentes revistas de investigación, ¿no? Debe ser concisa, explicar por qué el contenido de nuestro paper pues es importante y significante, ¿no? ¿Ok? Poniendo los hallazgos más importantes en el contexto del trabajo, ¿no?, que se realizó. También debe de explicar por qué el manuscrito, pues, se ajusta, ¿no?, al alcance de la revista, ¿no? Porque tampoco algo de ingeniería vas a poder publicarlo en una revista médica, ¿no? Entonces, también es muy importante el alcance de la revista o el foco, el enfoque hacia qué va focalizado, ¿no? Y bueno, el cover letter, hay muchas revistas, muchos guidelines, muchos lineamientos, incluso hay plantillas para estos cover letters. Y también se debe de contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la novedad de nuestro trabajo? ¿Ok? Siempre es así, es una carta, ¿no? Una carta en la cual debemos de escribir al editor en jefe, al editor que esté a cargo de la revista, el por qué se debe de publicar nuestro trabajo, ¿no? Como segunda pregunta tenemos que si el artículo o va más enfocado hacia una audiencia científica o popular, ¿no? Que generalmente pues, científica. También debe de poner o debe de establecerse por qué los autores piensan que el artículo que nosotros tengamos es importante, ¿ok? Y el porqué de la revista deba publicarlo, ¿no? O sea, los intereses activos de que la revista deba publicarlo. También si el artículo ha sido revisado por
por una persona que hable inglés nativa, ¿sí? Con, eh, con expertise en el campo del cual estemos trabajando. Esto ya va más internacionalizado. Si realizamos trabajo en conjunto con alguna persona que sea hablante nativa de idioma, porque generalmente inglés, se debe de poner sin, ¿ok? Y también los autores deberán escribir en unos dos párrafos el significado de nuestro trabajo sobre la nueva información que se describe en el manuscrito o las contribuciones en este caso, ¿no? Es lo que se refiere el cover letter y vamos a ver un poco sobre grammar, business, que habla sobre tener un párrafo, un escrito conciso, ¿no? ¿Qué se refiere conciso? Conciso es completar ideas lo más corto que sea posible, ¿no? Por ejemplo, ser lo más preciso posible, no usar palabras ambiguas, vagas. Por ejemplo, final outcome, no puedes decir tu resultado final. Es resultado, ¿no? Tal cual. En outcome, bueno, en esta frase, pues el final queda acertado, ¿no? O por ejemplo, very unique. Y aquí el very, pues está sobrado, ¿no? Es, no debemos de poner palabras. También tratar de combinar frases con palabras hacen, ¿no? Por ejemplo, furthermore, similarly, however, entre otros, ¿no? Muy importante porque mencionó anteriormente, nos enlazan las ideas que nosotros vamos anteriormente, alguna frase o párrafo, ¿no? Entonces, no más que nada frase, ¿no? Porque párrafo ya es diferente, es considerado como una idea diferente. Entonces, muy importante esta opción 3. Entonces, al momento de escribir algo conciso, como puede ver aquí en estas imágenes, por ejemplo, aquí ya está muy rebuscado, ¿no? Entonces, que tienen muchas direcciones o para llegar de A a B, está muy, muy ordenado, ¿no? Entonces, lo que se desea es de que se tenga algo simple, algo conciso. Entonces, la, eh, la escritura concisa es comunicar la información completa acerca de cualquier tema, ¿no? Cualquier idea, pocas palabras como menciona aquí. O sea, no se debe de, no debe ser ambicioso, ¿no? Para en el momento de comunicar algo. Tenemos algunas reglas clave, ser conciso y preciso, o también uso de muchas palabras son necesarias, pero nunca más de las que necesitas tú. Siempre debe ser, y bueno, para ello debemos de evitar palabras vagas o que rebuscadas. Por ejemplo, just, o bueno, estas palabras debemos de evitar que unas palabras que en la falta de conocer, just, very, really, literally. Literally, pues ya lo estás escribiendo, ya no hace falta que ponga el quite, perhaps, in order to. Por ejemplo, he visto el in order, bueno, yo escribía mucho in order to para hacer algo, que es lo mismo que pongas tú. Entonces ya el in order sigue, ya estás cobrando en esta frase. Actually, rather, tough, ¿ok? Son palabras que no se usan mucho, aunque actually podría usarse, ¿no?
Aunque aquí esa se podría usar, pero no mucho. Pero todas las demás sí quedan tratadas para incluir en un artículo. Ahora, podemos reemplazar algunas frases vagas. Por ejemplo, por ejemplo, en esta primera frase, los candidatos estuvieron en el laboratorio alrededor de las 8 más o menos. ¿Sí? Entonces no se tiene qué hora exactamente. Aquí ya sobra este de more or less. More or less. Entonces, si podemos resolverlo de esta manera, candidatos estuvieron en el laboratorio at 8:12 a.m. o 8:12 a.m., ¿no? Entonces aquí ya te dice exactamente los 12. Ya no estás ahí redondeando around, o al menos que sea, por ejemplo, porcentajes, que no se tenga alguna certeza que exactamente qué cantidad sea. Ahí sí se ocupa around, ¿no? Pero tampoco more or less, o sea, around 8. Entonces ya se quita more or less. ¿Ok? Entonces hay varias, eh, hay distintas variaciones. No se puede escribir lo que se desea dar, ¿no? Por ejemplo, en esta segunda opción, la frase, em, we kind of expect, más o menos, o que esperamos más o menos ¿ok? Se espera que se tome más o menos o algo así de 2 años para completar el proyecto, ¿no? Que se puede reescribir de la siguiente manera, ¿no? Quitamos el kind of, que no se ocupa, la académica en inglés. Entonces dejamos we expect, ¿no? Expect to take, damos también el something o el something like, se ocupa porque se deja mucho a la deriva. Take 2 years and 4 months, o sea, ya estamos especificando más de completar el proyecto. Y bueno, así se hace todo esto de que debe ser algo o de la escritura con, por ejemplo, en esta tercera, estamos esperanzados de, perdón, de conocer al editor a las 10 más o menos, ¿no? Ish es más o menos. Entonces, reescribiéndolo, we're meeting the editor at 10. O sea, nos vamos a encontrar, nos vamos a reunir más bien dicho, ¿no? Vamos a reunir con el editor a las 10. Sin tanto drama, ¿no? Como en la escritura de carrera. Y por último, hemos estado viviendo aquí acerca por aproximadamente o alrededor de 5 años. Se puede reescribir como hemos estado viviendo aquí por 5 años y 3 meses. Entonces esto ya no se puede escribir de manera exacta o no se tiene una fechas, y datos precisos, pues generalmente se pone around of, alrededor de y tal, ¿no? Pero nunca poner algo más vago, más sí, frases y frases vagas que no nos aportan nada a nuestras frases, ¿no? Y bueno, otras opciones, otros ejemplos de ISO, business, por ejemplo, nuestro website ha, ha estado disponible o ha hecho disponible muchas de las cosas que tú puedas usar para tener una decisión o tomar una decisión por dentista. Entonces, aquí se acorta nuestra frase, como por ejemplo el has made available se puede eh, reemplazar por presents, ¿no? Escucha mucho mejor, ¿no? Tu website presenta y bueno, ten el
significado, solamente que quizá cortan de 3 palabras a una, ¿no? Entonces, many of the things you can use se puede traducir o se puede reescribir como criteria, ¿no? Presenta diferentes criterios para determinar, for determining, viene reemplazando a for making a decision on. ¿Ok? Entonces, así hay muchas palabras que puedan utilizarse o que puedan reemplazar a palabras ambiguas o frases ambiguas. Entonces, muy importante tener en cuenta, debe ser de manera. O sea, por ejemplo, aquí, trabajando como, aprendiz con alguien que desarrolla fotos, fue una experiencia que realmente ayudó bastante, ¿no? Ayudó a aprender bastante. Entonces, esta frase de popular under someone photos se puede traducir también como photos technician's apprentice. Pupil, mejor apprentice, ¿no? Entonces, se reduce bastante y es una buena práctica, es una para que también vean cómo se pueden cambiar frases por otras que se escuchen mucho mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, that really helped me learn a lot. Entonces, was an educational, pues, todo esto, ¿ok? Educational experience. Y así, ¿no? Por ejemplo, la frase que el maestro, algunos de sus diferentes formas y métodos para recortar palabras, tallo, ¿no? Entonces, el teacher demostró métodos for cutting words from ¿ok? ¿No? Entonces, aquí se quitó varias cosas, ¿no? Así es la escritura de académicos en inglés. Debe ser conciso sin ir a lo vago, ¿no? Rebuscado. Y ahora bien, las frases para combinar pueden utilizar para la adición se puede usar el besides, furthermore, moreover o también in addition, ¿no? Esas son las palabras más usadas en escritos académicos. Pueden ayudar a ustedes para combinar frases que requieran de adición, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, en esta frase, perdón, hablando de rebuscar, hablando de redundancias también, ¿no? Por ejemplo, nos dice que el general ha tenido completa confianza en el entrenamiento de sus soldados, valor. Furthermore, además, él consideró el plan de batalla un trabajo de genio, ¿no? Un trabajo muy genioso. Entonces aquí esta frase añade la idea que tenía anteriormente, ¿no? Entonces también se puede usar para combinar frases o declaraciones likeness, ¿ok? Para poner good, podemos usar likewise, similarly o también in the same way. Entonces aquí tenemos esta frase de ejemplo donde nos menciona que muchos muchos ingleses jóvenes condenados a guerra de Inglaterra a Francia en 1790. De manera similar, many young Americans fueron condenados a la guerra americana contra Vietnam. Entonces aquí lo que está haciendo esta frase, pues, es eh, como que comparando de manera similar a esta frase y esta, ¿no? ¿Ok?
haciendo una similitud. ¿Ok? O tercera opción, podemos también tener frases de contraste, como por ejemplo, however, nevertheless, still, nonetheless, conversely, otherwise, instead, contrast y también, the other hand. Y todas estas palabras, pues, las que son más ocupadas, experiencia, pues es contrast, y likeness. También se ocupa cuando quieres tener una similitud con, por ejemplo, con otro trabajo, algún otro artículo, pues se utiliza likeness, pero generalmente pues, es addition, contrast. Y bueno, aquí las más utilizadas de contraste pues, es however, nevertheless, nonetheless, o son las que yo más he visto. On the other hand, son las que yo más he encontrado, ¿no? Y pues ahí pues, se puede ver el ejemplo. Ahora, en la parte 2 tenemos de causa y efecto, ¿ok? Accordingly, consequently, hence, therefore, a result y for this reason, ¿ok? Que se ocupa para causa, y esa causa qué efecto tiene, ¿no? Por ejemplo, Carl pasó mucho tiempo, muchas noches, o más bien muchas noches yendo a fiestas, primer semestre en colegio, ¿no? This reason, ¿ok? La- una causa y el efecto, ¿qué es lo que pasó? Por esta razón, él se perdió de muchas clases de las que hubiera. Entonces, este también se ocupa bastante. Otro que también se ocupa bastante es el means and end, como does, thereby, by this means, manner. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nuestros cerdos de Guinea se convirtieron, ¿vale? Se convirtieron dislasas, es como indiferentes, apáticos. Los llevamos al doctor. Por lo tanto, esto significa por lo tanto, pudimos encontrar, pudimos parar su enfermedad, ¿no? Antes de que se convirtiera más grave. Entonces, por lo tanto, causa y efecto, por esta razón, por lo tanto, es que depende, ¿no? La causa y efecto y el means and end es prácticamente un poco similar en español, ¿no? Sin embargo, pues, se ocupa de manera diferente, ¿no? El means es, eh, se convirtieron, se volvieron apáticos los cerdos, entonces el end lo llevaron al doctor, ¿no? Para que su enfermedad pues, no se quitara y se convirtiera grave. Pues, es muy similar, pero varía un poquito. Y otro que se ocupa es el enforcement, que es para dar ejemplos, ¿no? Ejemplo, for instance, fact, particular, o también se ocupa por ejemplo, mi hijo odia Evil. De hecho, es para reforzar esta frase. De hecho, él lo odia tanto de tal manera que cuando él camina hacia tercera base, cuando caminó, cuando corrió hacia tercera base durante el último juego, temporada, eh, se estampó, ¿no? En home plate en base, ¿no? Entonces, lo que aquí se desea, aquí el objetivo esta, de estas frases de enforcement es reforzar, tal como lo dice, la idea principal, ¿no? La idea principal de lo que está explicando. Y por último tenemos
fase de tiempos. Puede ocupar meanwhile, and, subsequently, afterward, earlier, later, ¿no? Y generalmente, pues, menciona sobre alguna acción que se realizó. Por ejemplo, fuimos al museo de Do, después de eso, afterward, fuimos al cementerio y encontramos, pues, la lápida de Mario Labu. Esto nos denota que fue una acción pasada, solamente o lo que nos enseñaron de tenses, ¿no? Conexión de tiempo. Y bueno, estas son algunas frases que van para dar frases de diferentes temáticas, ¿no? Es textos, por así decirlo. Y también es muy importante eliminar palabras innecesarias, como se había visto anteriormente. Por ejemplo, recordando, vamos a practicar un poco más. Esta vacuna en particular no es realmente aplicable al amplio campo del virus lejos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué tal si nosotros eliminamos palabras? Entonces, aquí se puede dar de manera concisa dando algunas palabras que no nos recordando de lo que se había comentado. Por ejemplo, el really. Really no es algo que se ocupe en los manuscritos, ¿ves? Principalmente en los artículos científicos. Se había comentado anteriormente, por ejemplo. Recordando esto, dando algunas palabras vagas. Y el really viene ahí, ¿no? Entonces, si vemos aquí en este ejemplo, tenemos el really, pues lo quitamos, ¿no? Eh, Podemos quitar también to the ample field of complex viruses. Sabemos que es un campo muy amplio, sin embargo, no nos proporciona valor a lo que queramos decir. Entonces, podemos reescribirlo de la siguiente manera, pues esta vacuna pues, no es aplicable a lejos, ¿no? Es muy importante practicar para identificar algunas palabras que se puedan reescribir de la mejor manera posible, la manera más concisa posible. Entonces tenemos que también respondernos algunas preguntas como, ¿puede ser más concisa nuestra escritura? Si no se puede, pues no rebuscarle, ¿no? Precisa. Y es precisa también, dejarla tal cual. Eh, y cuando, por ejemplo, reescribamos algo, también preguntarnos se mantiene el mismo significado, ¿no? Por ejemplo, estos mantiene el significado, quiere arriba. Entonces, pues, importante considerar que se tenga el mismo significado, ¿no? Al momento de escribir algo, una frase, algo o una frase más concisa. Y bueno, también podemos dar o limpiar, ¿no? De algunas redundancias, como por ejemplo, eje- para ello debemos de eliminar palabras como various differences. Various pues, se refiere a muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, varios differences queda sobrando, ¿no? O se pone diferencias o se pone various, ¿no? Final outcome, como dado, completely finished, ya tienes algo finalizado, pues aquí completamente. Very unique, past history, sudden crisis, each individual, various differences. Ah, bueno, ya aquí se dobleteó, ¿no? No sé por qué. Absolutely essential, extra added, extra added, ¿no? Um, no, bueno, significa lo mismo, ¿no? Entonces, más, o lo correcto es poner.
added accidental mistakes, feedback, end result, large in size, pink in color. Entonces, pink, pues un color ya no necesitas color, shiny appearance, algo shiny, pues apariencia de rosa, ¿no? Ya no es necesario poner appearance. Entonces, debemos de tener en cuenta esas redundancias que se encuentran o que nosotros podemos cometer el error, ¿no? Porque en la mayoría de artículos pues, nos encuentran este tipo de redundancias, ¿no? Ahora bien, y vamos a ver algunas frases pensadas. Por ejemplo, cambiar frases en palabras, por ejemplo, sean solas, single words, y adjetivos. Aquí nos da un ejemplo, el cantante con el mayor talento, con el mejor talento. Entonces, se puede reescribir de manera most talented singer, un poco mejor, ¿no? Generalmente, ¿vale? Entonces, con esto condensamos un poco más la frase, ¿no? Digamos el with the most talent. Entonces aquí usamos como que algo pasivo, o voz pasiva tipo así, the most talented singer, ¿no? Usando el verbo en participio, ¿no? Y esto ya nos da un poco más de, podría decir, una escritura más formal, ¿no? O un poco más elegante, ¿no? Entonces, podemos cambiar el that, who, which, frases, ¿no? Por ejemplo, the disease o la enfermedad que es la más contagiosa, that is most contagious. Entonces se puede reescribir de la manera, ¿no? The most contagious. Entonces ya podemos eliminar el that is, is. Esto ya va a depender también del contexto, ¿no? Que también el that, which, sí se ocupa, ¿no? Ocupa mucho en escritura. Pero si tenemos alguna frase así de esta naturaleza, pues sí se puede condensar, ¿no? Entonces, ya recordando, clases de inglés, who para personas, which para cosas, o el that para cualquiera de estas dos, ¿no? Personas u cosas, ¿vale? Entonces también es bueno condensar frases, ver qué se puede realizar para que sean más concisas. Bueno, también debemos de darnos el sobreusar el it is, también el there is, there are, ¿no? Que yo lo he realizado muchas veces mal. eh, sí lo he puesto en práctica para poder ocupar lo menos posible de frasillas, ¿no? O de, podría decirse muletillas, de comillas. Para ello, pues, es importante señalizar antes de hacer por ejemplo, making a left turn, ejemplo, ¿ok? Aquí donde utiliza el it is. It is important to signal before making a left turn. ¿Cómo se puede escribir eso? Signaling, ¿va? Es como acción, ¿sí? De hacer algo to signal, entonces se puede escribir como signaling.
before making a left turn, important. Entonces ya quitamos el is, ¿no? Que pues, es válido, pero muchas veces se sobreusa, abusamos. It is, there are, ¿no? Podemos usarlo, ¿no? No hacernos a la idea de que no, no es bueno tener muchas de estas palabras, todas estas frases, ¿vale? También la otra frase, there are many types of new discoveries. Hey, puedes escribir, pues many discoveries are daily made. Un poco mejor, ¿no? Any, pues va a reemplazar a any many types of discoveries, type of new. Aquí podríamos haber dejado este many new discoveries are daily made, pero new discoveries está ambiguo, ¿no? Está vago. Entonces ya quitamos el new. Algo que se descubre, pues es algo nuevo, ¿no? Entonces new discoveries no se escucha bien. Entonces quitamos el new, dejamos discoveries tal. Y el everyday ah, se pudo haber dejado, pero aquí lo escribimos como una voz pasiva. Por eso pusimos our daily mate, ¿vale? Se escucha un poco más elegante. También evitar las frases con infinitivo. Si es posible reemplazar frases con infinitivo como to be, have, ¿no? Need, con, con palabras de acción, ¿no? Por ejemplo, one of the most important roles of this laboratory is to represent the progress of this country in medical research. ¿Vale? ¿Cómo podemos reescribir, no? Que este laboratorio representa, entonces aquí ya quitamos el is to, represents México, por ejemplo, ahí poniendo cualquier country. This country puede ser USA, etcétera, ¿no? This country, the country, pues México. México's, aquí es desde progress, ¿vale? Progress, medical research. Entonces ya quitamos todo esto de one of the most important roles, ¿vale? Entonces ya nos quitamos el B, ¿no? Más dados, pero cuando se tiene ya muchos is to have, ya se vuelve un poco redundante, ¿no? Y bueno, expresiones de roundabout, debemos de evitarnos estas expresiones de muchas palabras con, ¿vale? Em, sí, bueno, expresiones como que tengan muchas palabras, cuando algunas palabras las puedan hacer, ¿no? O puedan tener el mismo significado, ¿vale? Por ejemplo, in light of the fact that, eso es una frase sota, ¿no? O for the reason that, ¿ok? Que son válidas, como ya les había comentado, que se pueden utilizar en otros contextos, etcétera, pero que en el artículos, como los artículos tienen una naturaleza muy concisa, pues se ocupan frases concisas. Entonces, para estas frases en particular se pueden reemplazar por because, since, why, ¿no? Pues tener en cuenta eso, se escuchan mucho mejor, ¿no? En in light of the fact that, ¿sí? Entonces, también
quitar modificadores innecesarios. Por ejemplo, ¿qué es esto? Hacen que o al tener esos modificadores, pues nos hacen un poco, nos reducen el impacto de nuestra frase que deseamos comunicar, ¿no? Por ejemplo, el to, que se quita el in order, kind of, sort of, type of, really, basically, ¿sí? Esas, pues, como que nos, como que distraen al actor, a los lectores, perdón, los distraen de lo que él desea dar a entender. Entonces, todos los intentos de propósitos, definitely, actually, generally, individual, specific, particular, todos esos no nos proporcionan algún valor a nuestras. Entonces, trata de quitarlas, ¿no? Bueno, para manera de conclusión sobre la meta de algo conciso, de la escritura concisa, es usar las palabras más efectivas posibles. Palabras sean, las frases que sean con las menos palabras posibles. Eliminar, para ello necesitamos eliminar estructuras de palabras vagas, ¿no? Echar palabras innecesarias y omitir las redundancias, ¿vale? Ese fue el business. Espero que les haya servido pues, haya servido para algo, ¿no? Que a manera también de recordar es muy bueno. Y si también no lo sabían, bueno, algo se aprende algo nuevo siempre, ¿no? Y bueno, para escribir un objetivo preciso y conciso, debemos hacer que nuestras frases sean más concisas. Para ello debemos de, por ejemplo, esta frase, nosotros consideramos que la fotosíntesis es uno de los procesos más importantes de la vida, ¿no? En el surgir de la vida. Entonces, a esto se puede escribir como cuál es el sujeto, pues la fotosíntesis. Bueno, cuál es la acción, más bien, la fotosíntesis. ¿Ok? La fotosíntesis es un proceso importante. ¿Ok? Todos los procesos son importantes. Sí, es uno de los más importantes, pero esto nos quita valor a nuestras frases, ¿no? Es un proceso importante en emergence, emergence life, en el surgir, ¿vale? Aquí quitamos varias cosas como consider that, ya nos vamos a algo más objetivo como frase, ¿no? Quitamos el we consider that, um, one of the most, entonces, aunque, ¿cómo puedo decirte? Eso de one of the most es válido solamente si, es que también depende del contexto, ¿no? Si deseamos sobresalir alguna acción, algún trabajo, etcétera, si se ocupa el one of most, pero aquí no estamos poniéndolo como que algo lo más importante de la vida. Por eso es importante, pero se puede reescribir de esta manera, ¿vale? Por ejemplo, en esta frase, it is fundamental to use a specific program to write all the equations necessary to be able to, what? Necessary to be able to. Ok, es redundante, ¿no? To publish a scientific paper. Y esto se puede escribir using equation writing program, ¿vale? Using es el to use, ¿no? Ya saben que el to use to have, muy redundante a veces, entonces se puede escribir como using.
¿va? Says using an equations grading program is necessary. Damos el to be able to. Necessary nos da el contexto. Lo mismo. Publish a scientific paper. ¿Va? Entonces así es esto. Es, es bonito, pero sí debes de cerciorarte de que tenga el mismo significado, ¿no? De lo que estamos escribiendo. Y bueno, ya con esto que se aprendió, ya puedes escribir tu propio objetivo en una más corta y precisa. Ahora vamos a ver otro grammar, subject y verb agreement, de tal manera de que el sujeto y el verbo tenga una buena relación, por así decirlo. Por ejemplo, el verbo debe de concordancia, debe de estar de acuerdo así de manera con el sujeto. Y ¿vale? Si por ejemplo el sustantivo, ¿va? Está en singular, el verbo también debe singular, ¿no? Eso es en inglés muy básico. Está en plural, pues el verbo debe ser plural, ¿va? Entonces, debemos usar frases cortas, pero mantener el mismo significado. Eso ya está más que claro, ¿no? Debe ser conciso. Las redundancias como very unique, past history, final outcome, etcétera. Ya lo habíamos visto. Expresiones de tiempo, dinero y distancia requieren singular verbs, verbos en singular. Esto ya va un poco más clases básicas, básicas, intermedias de inglés, ¿no? Recordar un poco. Como ejemplo tenemos que estos dos, bueno, este ejemplo, ¿no? Esta frase, que los sujetos y los verbos deben estar de acuerdo uno con otro en el número, ¿no? La frase, número de cuanto al sujeto y al verbo, ¿va? Por ejemplo, one dog, el sujeto pues, está en singular, ¿no? Pues estamos hablando de un solo sujeto. Entonces, el verbo está de acuerdo, sujeto, ¿no? One dog is sitting on the grass. Y ahora, en plural, two dogs, perdón, are sitting on the grass. Entonces, el verbo pues, está en plural y el sujeto en plural. Entonces, estas frases pues, están en concordancia, ¿no? Vale, entonces, tenemos tres. Primer punto, tenemos que los objetos y los verbos deben de estar de acuerdo en número. The author writes at night. El autor, el verbo pues, está en plural de la persona que vive en la noche, ¿no? Entonces, tiene concordancia. The others está en plural y el verbo está escrito de manera que concuerda con los objetos, ¿no? En este caso, pues, está escrito de manera plural y el verbo de igual manera. De igual manera, porque si recuerdan, el he and she, it, debe escribirse de manera de tercera persona. Y el I, we, they, debe escribirse de manera de persona, right, ¿vale? Entonces aquí ambos ejemplos recuerdan verbo y sujeto. Y ahora las cláusulas subordinadas que están entre el sujeto y el verbo no deben de afectar su concordancia, ¿no? Por ejemplo, subordinate clauses, como por ejemplo, who is revising the article, ¿vale? ¿Quién está revisando el artículo? Pues el editor, ¿no? Copy editor. Editor, copia. Entonces, esto que está en amarillo no debe de afectar para nada, ¿va?
El, ¿Cuál es el verbo aquí? El verbo to be, always fair. Y aquí, si aquí estuviera el are, entonces el are no concuerda con objeto, ¿no? Que es el copy editor, está en tercera persona. Are es en persona. Entonces aquí no tuviera un objeto. Entonces es subordinate clauses, perdón, que es el who, that, which, todo eso, no debe de afectar a nuestro agreement, ¿no? Entonces frases de prepositional phrases como el are, where, no debe, no debe afectar, ¿no? ¿Vale? Eh, perdón, aquí se me fue un poco la olla. Prepositional phrases como el of, all results of the experiment, the reviewers at, Congress. Esas son frases con preposiciones, ¿no? Ahí se me fue un poco, perdón. Entonces, estas frases que están verbo y entre el sujeto y el verbo, pues no pueden afectar. ¿Va? Por ejemplo, los resultados de ese experimento son, estamos hablando aquí de plural, perdón, son sólidos, ¿no? Entonces no afecta esto. Dos revisores en el Congreso fueron muy interesantes, ¿no? Entonces, viewers were, objeto, verbo, no afecta, ¿vale? No debe afectar algo que esté en medio. Va. Entonces, cuando frases que comienzan con there, here, objeto siempre estará después del verbo, ¿va? Por ejemplo, there is a problem with the lab equipment. Y un problema con el laboratorio, ¿no? Con el equipo de laboratorio. ¿Cuál es el problema aquí? El, ok, pues al momento de decir there is, es de que solamente hay una sola opción, de manera singular. Pero there is a concuerda, ¿no? Here are the articles. Are pues está de manera plural y articles de igual manera. ¿Ok? Número 5 tenemos subjects don't always come before verbs in questions. Objetos no siempre van antes de los verbos en pregunta. Por ejemplo, where the lenses microscope. ¿Dónde están? ¿Ok? Lenses o las lentillas de este microscopio. Entonces aquí tiene una concordancia entre verbo y sujeto en las preguntas, donde siempre pues, to be va antes, ¿no? El verbo, de igual manera, que tiene una concordancia entre sujetos o sujeto y verbo, ¿va? Bueno, esto ya se da con la práctica, la experiencia en el inglés. Por último, si dos sujetos están dados por un and, ellos típicamente requieren un verbo en plural. Por ejemplo, the scientist and the technician. Y no podemos poner is, ¿de acuerdo? Estamos hablando tanto del científico como del técnico. Por eso se ve como si fueran they, ¿no? They, they are. Entonces el are tiene concordancia con ambos, ¿vale? O con el sujeto que puede ser they. Vale, entonces así estamos claros, ¿no? En el número 7, el verbo es singular cuando dos sujetos se separan por and, se refiere a la misma persona o cosa como un todo, ¿no? Se había comentado. Por ejemplo, publisher article and a dictionary, ¿vale? Esto se ve como si fuera un todo a comparación de esto, ¿sí? Diferente, porque no, esto no es un todo, son dos personas, son dos cosas
dos personas diferentes que están, requieren un verbo en plural, ¿no? A diferencia de aquí, eh, por ejemplo, es que también depende del contexto, ¿no? Porque aquí, en que estas dos cosas, pues son pues es la herramienta favorita para editar, ¿no? Ok. Entonces, en el número 8, si uno de las palabras each, every, ¿no? Tienen antes del sujeto, el verbo es singular. Por ejemplo, no smoking or drinking is allowed at la. Tenemos el no, no es smoking, drinking. O sea, está como que eh, paradas, ¿no? Ni fumar, ni tomar, permitido en el laboratorio. Cuando veamos el no, el verbo es en singular, ¿vale? Every author and editor required sign the paper. ¿Ok? Cada autor y editor es requerido para firmar el paper. Entonces, cuando vemos each, every, ¿no? Cuando va antes del sujeto, el verbo pues, va siempre, siempre, siempre en singular, ¿va? En el 9, si los sujetos ambos están en singular, están conectados por las palabras or, nor, neither, nor, either or y not only but also, el verbo es en singular. Por ejemplo, neither Dr. Smith nor the assistant is to blame for the accident. Ni Dr. Smith o el asistente, ¿ok? Ninguno de estos dos debe de culparse, ¿no? Por el accidente. Siempre va a Elise. Neither Dr. Smith nor the assistant, aquí por el S, entonces ya que queremos decir que es en plural, ¿no? ¿Vale? Aquí ya cambia la cosa, ¿no? Aquí ya estamos hablando de asistentes, ¿va? Entonces ya es en plural. Nada más desde neither Dr. Smith or the assistant. Aquí estamos viendo que hay dos personas. Cuando se tiene esa opción, pues es singular. Pero cuando hablamos ya de assistants, ¿vale? Ya se maneja como si fuera plural. Aquí tenemos otro ejemplo como either a cake or a flan, fine for our teacher's birthday. Tanto flan, con tanto pastel como flan, está bien para el cumpleaños de nuestro profe, ¿no? Profe preferido. Bueno, al tener either cake or a flan, fue en singular, ¿vale? Y bueno, not only the editors, ¿vale? Aquí not only, se pueden fijar, but also the reviewers, está todo está en plural, ¿no? Los sujetos. Cuando tenemos esta frase, no solo los editores, pero también los revisores, vienen aquí. Eso sí se puede traducir, pero al escribirlo, pues es con was, ¿va? O sea, aquí hay unos truquillos que te pueden confundir al momento. El 10 nos quiere decir sobre el único tiempo en el que objeto el objeto de la proposición decide de ponerse en plural o en singular. Cuanto al verbo, a las formas del verbo, es cuando el sustantivo y el pronombre de los sujetos, como some, half, none, more y all, están seguidos o están precedidos de una frase preposicional. ¿Vale? Bueno, para entenderlo mejor, vemos los ejemplos. All of the sample done. Lo que se utiliza es el all of the sample. Cuando hablamos de all, em,
¿vale? En este tipo de frases, donde tenemos estas palabras, que son los pronoun subjects, ya dependerá poner si es plural o singular en el verbo cuando miramos a los objetos o a los sustantivos, ¿no? Por ejemplo, sample pues, está en singular, el verbo pues debe en singular, ¿no? Pero si también tenemos all of the samples, está, como puede observar, en plural, pues el verbo va en plural, ¿no? Y así con el all, half, down, some, more, ¿vale? Ya dependerá de que si es singular o plural. Por ejemplo, money, como se había comentado anteriormente, pues se maneja en la singular. Candidates, son candidatos, pues, es plural, ¿no? Some of the meat is rotten. Meat se puede considerar como singular. Cherries es plural, ¿no? Ya dependerá del contexto con estas frases, ¿no? 11 tenemos que el verbo singular o la forma del verbo singular está usualmente reservada para unidades o medidas del tiempo, ¿no? Medidas, medidas de unidades o de tiempo. Por ejemplo, 4 cuartos de aceite was required, ¿vale? Cuando tenemos así medidas con unidades o tiempo, pues esa siempre, siempre en 2 weeks, tiempo, 20 pounds, medidas, 10 hours, 5 kilometers, todo es en 5, ¿vale? Como 12 tenemos que el pronombre, los pronombres few, many, several, both, all, some. eh, por ejemplo, aquí dependerá, ¿no? Por ejemplo, few were left alive after the expression at the lab. Generalmente se utiliza plural, ¿no? Few were, pues está en plural. Siempre cuando se tengan nombres few, many, several, both, all and some, se va a utilizar en plural. Entonces, si dos infinitivos son separados and, toman el plural, la forma plural del verbo, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, para revisar, and to correct, to revise es infinitivo, ¿no? ¿Verdad? To correct, infinitivo. Entonces, si tenemos to revise separados por un and to correct paper require humbleness. Para revisar y corregir un paper requiere de humildad, siempre. Entonces, el verbo pues, está en plural. Aquí tenemos dos acciones diferentes. ¿Va? Ahora, en el 14 son muchas reglas, pero deben de aprendérselas o si no, revisarlas, porque sí requiere que revisen estos lineamientos. Bueno, los gerundios son usados como el sujeto de una frase, una sentencia, siempre de una frase, declaración, etcétera, toman la forma singular del verbo, ¿va? Sin embargo, cuando ellos están basados por un and, toman la forma plural. Por ejemplo, exploring the Cape alone was a bad idea. Exploring the Cape es una sola acción, ¿no? Solo gerundio, ¿vale? Por eso está formado por el verbo singular. Es una frase sola, ¿no? Entonces ya cuando tenemos el and, exploring caves, collecting fossils, ya se ocupa el verbo, ¿vale? Por último, cuando a collective noun, sustantivo colectivo, como team, staff, ¿va? Puede ser singular o puede ser plural dependiendo del contexto, ¿no? Del resto de la frase. Típicamente, pues ellos toman la forma singular as the collective noun, bueno,
ya dado que el sustantivo colectivo es tratado como una unidad cohesiva, singular, ¿no? Por ejemplo, the police is here. The police is staff, ¿no? The police, the firefighters, puede ser, is here to investigate the explosion. ¿Va? Entonces, deben tener en cuenta eso. El 16, títulos de libros, películas, novelas y otros trabajos similares son tratados ah, como singulares y toman un verbo singular. Wonders of the World is a magazine with a lot of fish, ¿vale? La revista Wonders of the World es una revista que tiene mucho prestigio. Vale, y así con todo, con libros, películas, novelas, revistas, ¿va? En el 17 tenemos un sustantivo es usado como si fuera un sustantivo, ¿no? Sustantivos son normalmente precedidos por, por el and, tiene un significado en plural. Por ejemplo, you, the rich, are horrible people. ¿Ok? Es un adjetivo en plural, ¿no? The rich are horrible people. We, the poor, are honest and hard working. Nosotros los pobres somos honestos, muy trabajadores, ¿no? Ya siempre van a tener un significado en plural. ¿Va? Y aquí tenemos algunos ejercicios para realizar. Les dijo ahí las los resultados, ¿no? Lo que es correcto. So, Annie and Laura is are. ¿Cuál es lo correcto aquí? Ya verán después, ¿no? Con las respuestas. Pueden pausarle y poner en práctica lo que aprendió. Bueno, aquí les dejo las respuestas. Motivos ya de no pasarnos de tiempo, pues ya no lo leo todo, pero ahí les dejo las respuestas. Están muy fáciles, es lo que ya hemos visto, pero a manera de practicar pues, es lo más importante, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vimos? Para también evaluar, de igual manera pueden pausarle, pueden contestarlas, ¿no? Esto fue lo que vimos. El objetivo es la razón de escribir nuestro paper, ¿vale? Y así, ¿no? Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Eh, la, lo final del día uno, en uno que se dividió en dos porque me pasé de tiempo, pero quise explicarles ahí un poquito más a detalle, ¿no? Y bueno, este es el primero de cuatro módulos. Espero que guste, vamos yendo poco a poco. Esta ocasión mi objetivo es escribir de manera concisa, redundancias, todo eso, ¿no? Poco a poco les puede ir ayudando todos con todas estas frases, duda de todos los ejercicios que hicieron, ¿no? Todos los ejemplos. Si tienen alguna duda, pregunta, pues ahí dejan chat, ¿no? Bueno, y nos vemos pronto.